Pero bueno. Como les decía, vamos a continuar y vamos a reforzar igual el ejercicio que hicimos la clase anterior, porque como lo hicimos apurado, no pudimos, si tenían alguna duda, explicar. Pero voy a empezar colocando las fórmulas aquí. Mis, ¿por qué vas a colocar la fórmula? Porque recuerden que la clase anterior, yo al copiar la fórmula me comí algo de la fórmula y después me di cuenta cuando estábamos haciendo el ejercicio. Fíjense, se las voy a poner de nuevo. Recuerden que la clase pasada nosotros estábamos hablando de series y teníamos las series aritméticas y geométricas. Las series tienen su fórmula. Las aritméticas obviamente se van a guiar por las progresiones aritméticas y las geométricas tienen que ver con la fórmula de las progresiones geométricas. ¿Ok? Entonces aquí tenemos aritmética. Déjenme colocar aquí bien esto para colocar su fórmula general. ¿Ok? Aritmética, sí. Entonces, la fórmula general de esto, fíjense que yo se las voy a desglosar paso a paso, porque lo pensaba hacer la clase anterior, pero no, se cortó la señal de Zoom, ya no pudimos seguir en la clase porque se acabó el tiempo. Entonces, aquí lo vamos a hacer. Estas de aquí tienen su fórmula. Recuerden que para hallar series, la fórmula que nos decía en el libro era que si son aritméticas, su fórmula era n dividido entre 2 y aquí iba multiplicado por a su 1 más a su n, ¿ok? Entonces nosotros, como eran aritméticas, nos teníamos que basar en la fórmula de las progresiones aritméticas. ¿Cuáles eran esas fórmulas? Aquí se las voy a colocar. A su n. ¿Por qué nos tenemos que basar allí? Porque aquí tenemos a su n. Entonces tenemos que hacer la sustitución aquí de ese a su n. Y a su n sale de la fórmula de las progresiones aritméticas. Entonces era la siguiente. A su n va a ser igual a su 1. Aquí sería más n menos 1 multiplicado por la diferencia. Esa era la fórmula para una progresión aritmética. Y lo que se hacía era vaciar eso en esta fórmula. ¿Cuál fue la confusión? Que como aquí ya había una sub 1, yo me comí esa sub 1 que había allí y simplemente sustituí la fórmula. No, ese fue un error que cometí al sustituir la fórmula. Miren, a su n va a ser igual a n dividido entre 2, pero esta a debe permanecer. Esa a sub 1 yo no la puedo borrar, aunque esta fórmula tenga también a sub 1. Entonces, ¿cuál es la manera de desglosarla? Vamos a abrir una llave. Aquí está a su 1, es la a su 1 que está ya en la fórmula. Y esta su n ya va a ser reemplazada por toda la fórmula de las progresiones aritméticas, que es esta que está aquí. ¿Ok? Entonces eso es lo que voy a hacer en este momento. Esta va a ser reemplazada, en vez de colocar a su n, coloco todo este lado de la fórmula, que sería a su 1, y la voy a meter dentro de corchete para que la diferencie. Y si no la mete dentro del corchete, ¿está mal? No, pero para que aprendan a utilizar los signos de agrupación, porque nos va a servir mucho para los ejercicios. Entonces, esta fórmula va a quedar como a su 1 más a su 1 más n menos 1 multiplicado por la diferencia. Y aquí ya voy a cerrar ese corchete y de último pues cierro las llaves porque aquí empecé una llave para desglosar todo eso. ¿Por qué lo hacemos con signos de agrupación? Hay mucha gente que se come los signos de agrupación para que ustedes sepan que lo primero que se va a resolver es el paréntesis, luego los corchetes y de último las llaves. ¿Ok? Déjame acomodar esta llave que nunca me sale. Esto fue lo que pasó en la clase anterior con la fórmula, que simplemente yo no coloqué este azul que ya estaba en la fórmula y por esa razón había copiado la fórmula mala. Pero esa es la fórmula general para hallar cualquier serie de estilo geométrico, perdón, de estilo aritmética. Entonces esta va a ser la fórmula. Este era el error que yo les decía que iba a corregir cuando se cortó la clase. Y bueno, las geométricas, ya nosotros ese no había ningún error, pero igual se las voy a copiar aquí porque vamos a hacer ejercicio de los dos. Aquí la segunda fórmula era S sub n iba a ser igual a sub 1 multiplicado, todo esto dentro de paréntesis, por la razón elevado a la n menos 1,
y toda esa expresión dividido entre la razón elevado a la nada, eso nos va elevado a la nada, la razón menos 1. Ustedes pueden chequear en su libro si esta es la fórmula que está o si le cambiaron. Miren, hay en el libro, estas fórmulas también puede estar cambiada. Puede aparecerle, aunque a mí no me gusta esa, pero está bien también, puede aparecerle de esta manera. Puede aparecerle como A sub 1, entre paréntesis, 1 menos la razón elevado a la n. Y aquí, en la parte de abajo, también hacemos un intercambio. Aquí sería 1 menos la razón. Es exactamente lo mismo. Pero yo les decía que a mí no me gusta esta fórmula porque en esta fórmula, pues entonces tengo que colocar el menos y luego poner la razón, mientras que aquí simplemente lo que hago es restarle 1. ¿Va a dar el mismo resultado, Miss? Sí, da el mismo resultado. Pero ya saben que esta es la fórmula que voy a escoger yo para lo de la razón. ¿Okay? Esta es la que más me llama la atención. Entonces, eso era lo que no pudimos dar la clase pasada. ¿Vamos a reforzar el ejercicio que hicimos la clase pasada? Sí, porque lo dimos apurado y siempre es bueno reforzar. Este ejercicio sale en su libro. Esperen un momento, que esto no se me quiere mover bien. Esperen un momento. Y así no puedo escribir. Este ejercicio está en su libro, si mal no recuerdo en la página 45, no sé. Voy a ver si me acuerdo mentalmente del ejercicio. El ejercicio decía como que hallaran los 30 primeros términos de una serie y me daban estos valores. Si no son estos valores, ustedes me corrigen, ¿no? Es para no abrir el libro, mis niños, porque me tardo mucho abriendo el libro. Entonces creo que era estaba el 8, porque creo que era de 5 en 5, estaba el 13 y estaba el 18. Y después estaba todo esto, ¿no? Entonces ya nosotros habíamos identificado que esa era una progresión de estilo aritmética porque iba con una constante de 5 en 5, es decir, de aquí a aquí iba 5 cantidades, es decir, de 3 para que llegue a ser 8 tiene que sumársele 5, de 8 para llegar a ser 13 también le sumábamos 5 y de 13 para llegar a ser 18 también le sumábamos 5. Entonces, esta era una progresión aritmética porque iba en forma de sumas. Recuerden que las aritméticas son en forma de sumas o en forma de resta. Déjenme que me están escribiendo. Si manda García la solicitud, yo la acepto porque yo sé que estaba en clase. Listo, ya la acepté, mi amor. Entonces ahí sería 3, 8, 13 y 18. Es decir, va de 5 en 5. Ya sabemos que si es de suma, como les decía, o de restas, es una progresión aritmética. Miss, ¿y cómo yo sé si es geométrica? Porque tiene que ir con una multiplicación, ¿ok? Debe ser una multiplicación o puede ser una división. Yo la llamo división porque de repente es una multiplicación por una fracción. Y primero se multiplica, pero luego se divide. ¿Ok? Entonces tenemos que estar pendientes de esas cosas. Bueno, luego de eso, que ya lo vimos, nosotros teníamos era que aplicar la fórmula. Estos ejercicios son muy facilitos. Lo único que tenemos que hacer es analizar qué tipo de progresión es. En este caso es progresión aritmética. Aquí es una serie. Mis, ¿cómo sé que es una serie? Simplemente porque tiene el signo de sumatoria. Cuando tiene una suma, ya yo sé que es una serie. Cuando está separado por comas, es una progresión. Esa es la diferencia que hay entre una y otra. Entonces ahí ya íbamos a aplicar la fórmula esta de aquí, que la voy a volver a copiar, que sería S sub n, va a ser igual a n dividido entre 2, que me multiplica a sub 1 más a sub 1 más n menos 1 multiplicado por su diferencia. Esta es la fórmula. A ver si la copié bien, ahora sí la copié bien. No tengo que estar pendiente porque después cuando se sustituye no dan los valores. Entonces aquí, ¿qué tengo que hacer yo? Esa llave nunca me sale bien. Bueno, ya ustedes saben que esa es una llave aunque no esté tan bien. Entonces allí nosotros tenemos que definir quiénes son los elementos de esa fórmula. Todos los elementos los tenemos. Miren, n ya sabemos que es el número que me diga el ejercicio. En este caso me dicen los 30 primeros términos, quiere decir que n va a ser 30.
Luego de allí tengo que definir quién es A sub 1. Recordemos que A sub 1 ya lo tenemos porque es el primer término de la serie. En este caso, el primer término de esta serie es 3. Entonces, A sub 1 ya yo puedo asumir que es 3. Ya tengo A sub 1. Y la diferencia también la tengo porque va de 5 en 5. Si va de 5 en 5, ya yo sé que esa va a ser la diferencia común que hay. Y lo que hago es sustituir en mi fórmula sencillo como lo he hecho en la clase anterior. Digo que S sub n va a ser igual a n dividido entre 2, pero n ya yo sé que vale 30 y lo divido entre 2. Lo voy a poner así hasta los momentos, hasta sustituir todos los elementos de la fórmula. A sub 1, pues ya lo tengo, miren, aquí vale 3. Entonces sería más, otra vez A sub 1, también es el mismo A sub 1, que es 3. Y luego aquí teníamos n, pero en vez de colocar n, voy a colocar ya su valor, que es 30. Entonces sería aquí 3 entre paréntesis, porque recuerden que tenemos que respetar esto de aquí. Esto sería 30, uy, perdonen allí, se me fue el lápiz. Esto sería 30 menos 1, porque aquí estamos sustituyendo en vez de n y colocamos el valor de n, que es 30. Y aquí sería la diferencia que sabemos que es 5. Entonces aquí multiplicamos por 5. Luego de esto, pues empezamos a resolver. Los signos de agrupación, es muy importante saber que primero se debe resolver lo que está dentro del paréntesis. Fíjense. Ustedes me preguntarán, Miss, ¿por qué vamos a resolver primero la resta de 30 menos 1? Porque está dentro de un paréntesis, mis niños. Lo que está dentro de un paréntesis tiene prioridad. Los signos de agrupación primero se resuelven paréntesis, luego corchete y de último las llaves. Esta prioridad hay que darla porque coloquialmente hablando, primero se debe resolver las multiplicaciones y divisiones, luego las sumas y las restas. Ojo, si hay potenciación, primero se resuelven las potenciaciones, pero aquí no hay potenciación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo voy a priorizar lo que está dentro del paréntesis. Esta operación que no tiene signos de agrupación, esa sí la puedo hacer, porque es una división. Yo puedo hacer esa división primero, pero yo no puedo hacer esto multiplicar esto por esto y después por esto. Sí lo podría hacer, pero me voy a tardar más. Y luego restar. Entonces no hagan eso. Primero resuelvan lo que está dentro del paréntesis internamente. Vamos a ver aquí. S sub n va a ser igual 30 dividido entre 2. Eso podemos decir que 30 dividido entre 2, eso es 15. Ya esto lo hicimos. Copio la llave exactamente igual, este 3 queda igual, esto de aquí va a quedar exactamente igual y hago la operación que está dentro del paréntesis. Mi es una resta, pero está dentro del paréntesis. Esa tiene prioridad. Entonces sería 30 menos 1, que es 29. Esto fue lo que nosotros hicimos, pero rápidamente en la clase pasada. Y después lo multiplicamos por 5. Miss, pero todavía usted dejó dentro del paréntesis, porque este 5 me va a multiplicar a lo que está dentro del paréntesis. Es por esa razón que yo lo dejo todavía expresado dentro del paréntesis. Pero si usted lo quiere sacar, no pasa nada, porque igual va a tener que multiplicar primero 29 por 5. Entonces, yo lo hago así para que vean paso a paso. Esto va a quedar 15, la llave la copio igual, este 3 queda igual, esto de aquí va a quedar exactamente igual y solamente lo que hago es multiplicar ese 29 por 5. Y ese 29 por 5 es 145, que eso lo habíamos visto en la clase anterior, ¿verdad? 145. Entonces todavía me queda el corchete, que esto no lo expliqué así la clase pasada porque estaba rápido, pero ahora lo voy a aplicar con los signos de agrupación. Igual va a dar lo mismo, ¿no? Aquí sería 15. Ahora que después que eliminé el paréntesis, tengo que eliminar el corchete. Ahora hago la suma de estos dos, porque es lo que está dentro del corchete y quiero eliminar eso. Entonces sería más, si yo tengo 3 y le sumo 145, eso es 148. Y por último, pues se trata de resolver lo que está dentro de esa llave. Entonces sería que S sub n va a ser igual a 15. Ojo, en el libro está todo directo. Se lo estoy haciendo paso a paso. Aquí lo que hago es sumar, porque es una suma. 148 más 3, eso es 151. Y después ese resultado lo multiplico por este 15. Al multiplicarlo por el 15 ya desaparece esa llave. Entonces eso sería que S sub n va a ser igual, si mal no estoy, a 2265. Eso fue lo que nos dio la clase pasada y lo que está en el libro también.
Me confirman allí, por favor. Si no, vemos a dónde me pude haber equivocado, de repente fue el libro que se pudo haber equivocado, uno no sabe, o yo la clase pasada, porque siempre queda la duda, todos nos equivocamos. Voy a abrir el libro para ver el otro ejercicio que dice en el libro, que hagamos. Creo que era la página 45, ¿no? Bueno, efectivamente ya vi el libro, si es 2265, si es el resultado. La clase pasada no recuerdo si había dado lo mismo. ¿Se había dado lo mismo? ¿Sí? Pero lo habíamos hecho más directo, creo, por cuestión de tiempo. Oye, los tengo bloqueados, que nadie me dice nada. No, ¿verdad? Ya los bloqueé. Bueno, vamos a ver el ejercicio número 2 del libro. Dice, encuentren la suma parcial de los primeros 15 términos. Aquí ya me están hablando de 15 términos. No me están hablando de 30, sino de 15. Dice de la siguiente serie. Entonces me van a dar el ejercicio y me dice que el primer término es 3, el segundo término es 6, el tercer término es 24, el cuarto, perdón, 12, el cuarto término es 24. Aquí ya tengo. Y me dicen qué tipo de serie es este, que haya su fórmula, ¿no? General. Entonces aquí voy a dejar abierto el libro, bueno, abierto no, aquí y después lo abrimos para comprobar. Aquí yo voy a ver qué tipo de serie es. Primero, tengo que identificar si es una progresión aritmética o es geométrica. ¿Cuál será? Cuéntenme. ¿Cuál será? Va a caer el libro. ¿Cuál será? Geométrica. Geométrica. ¿Por qué? Porque hablamos de multiplicación. Mire, de 3 para llegar a ser 6 es 3, pero de 6 para llegar a ser 12 no es 3. Entonces ya estamos hablando de geométrica, porque de 3 para llegar a ser 6 yo lo puedo multiplicar por 2, ¿cierto? 2 por 3, 6. Y yo puedo multiplicar a ese 6 por 2 para que sea 12. Y ese 12 lo puedo multiplicar por 2 para que sea 24. Entonces es una progresión geométrica. Después que ya yo identifico que es una progresión geométrica, yo puedo aplicar la fórmula y lo hallo sencillamente sin más nada. Empiezo a definir los elementos de la fórmula. Miren, la fórmula ya es esta. La fórmula es esta de aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar la fórmula tal cual está. Es decir, que yo tengo aquí que S sub n va a ser igual a sub 1 multiplicado por la razón elevado a la n menos 1 y todo esto dividido entre la razón menos 1. Aplico lo que ya yo sé, la definición de quién es n, quién es s, quién es todo lo que necesito. S sub n o por supuesto que es la serie de esa sucesión, ¿no? Entonces A, yo ya lo tengo. ¿Quién es A? El primer término de la serie. El primer término de esa serie es 3. Ya tengo A sub 1. ¿Quién va a ser la razón? La razón es lo que resulta de dividir un término entre el anterior. No es necesario que lo haga, pero lo voy a hacer. 6 dividido entre 3 es 2. 12 dividido entre 6 es 2. 24 dividido entre 6 es 2. Siempre por el número que usted multiplica, esa va a ser la razón. ¿Ok? Entonces es 2. Ya tenemos la razón, ya tenemos el término 1, vamos a hallar n. N me lo dice el enunciado. Si mal no recuerdo eran los 15 primeros términos, ¿no? Si me estoy equivocando me dicen en lo que leí del enunciado, porque para ese número de términos tengo que leer el enunciado, pero creo que eran los 15 primeros términos. Si no es ese, después lo hacemos con el que dice el libro, ¿no? Entonces aquí nosotros lo que hacemos es sustituir S sub n va a ser igual a sub 1, ya yo sé que a sub 1 es 3, que me multiplica a la razón. La razón ya yo sé que es 2 porque ya lo tengo aquí y me dice elevado a la n. N también me lo sé. ¿Quién va a ser n? Este 15. Entonces a eso le voy a restar 1. Y en la parte de abajo hago el mismo procedimiento. La razón, que ya yo sé que es 2, y le resto 1. Mis, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacerlo paso a paso. Y después, bueno, comprobamos con el libro si da el mismo resultado. O si hay algún error o algo, porque
como les digo, yo me puedo equivocar o el libro pueden tipear mal, se pueden equivocar, eso suele suceder. Entonces aquí lo primero que tengo que hacer, como les decía, es resolver las potenciaciones. Nosotros no podemos dejar sin resolver las potenciaciones, porque recuerden que el orden es primero potenciaciones, después de las potenciaciones se resuelven las multiplicaciones y divisiones, después las sumas y las restas si hay, excepto si están dentro de un paréntesis, ahí se resuelve primero el paréntesis. Pero notamos que la potenciación está aquí. Usted nada más resuelve esa potenciación, 2 elevado a la 15. Eso es multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 2 hasta llegar a 2 a la 15. Pero como ustedes tienen la calculadora, lo pueden hacer en la calculadora. ¿Cuánto le da ese 2 a la 15? No lo vamos a hacer paso a paso porque nos vamos a tardar demasiado, pero esto sería 2 por 2 por... 32.768. Ajá, ¿ya? 32.700, mi amor. Uy, 32.768. 68. 768, ¿así, mi amor? ¿Sí? Listo. Sí, Miss. Entonces eso es 32.768. Eso es lo que van a colocar aquí. 32.768. Y a eso le van a restar 1. Y esto va a quedar dividido entre 2 menos 1. Lo estoy haciendo paso a paso, aunque este paso me lo puedo saltar, pero a mí me gusta hacerlo paso a paso para que ustedes lo vean, mis niños. Entonces, si yo tengo 32.768 y yo le resto 1, ¿cuánto será eso? ¿Cuánto será eso si yo le resto 1? A ver, S sub n va a ser igual. Simplemente lo mismo, ¿verdad? Que es este 32.768 menos 1, lo voy a hacer ya directo, es 67, porque le estoy restando una unidad, ¿no? Y todo esto va a estar dividido entre 1. ¿De dónde saca usted ese 1? Sencillo, mis niños. Si yo tengo 2 y le resto 1, eso va a ser 1. ¿Ok? Entonces ya aquí, ya yo voy a tener mi resultado. Lo último que me falta efectuar es la multiplicación para luego hacer la división. Pero la división va a quedar igual porque está dividido entre 1 y todo número dividido entre 1 da la misma cantidad. Pero igual lo voy a hacer paso a paso. Luego multiplico este 3 por toda esta cantidad. ¿Cuánto me da 3 multiplicado por 32.767? ¿Cuánto es eso? 98.000. 98.300. Esperen, que esto me quedó muy feo, estos 7. ¿Cómo? 98.300. 300. Se escucha como entrecortado. No sé si es mi internet. 301. 301. Y esto al dividirlo entre 1 me va a dar lo mismo porque la división es entre 1. ¿Por qué hago la división, Miss? No porque yo quiera hacer, ay, vamos a hacerlo. Porque, ay, después los alumnos van a decir que no hice la división. Yo hago la división es porque si este número no es 1, hay que hacer la división. Así de sencillo. Porque como es 1, no pasa nada. Pero si es otro número, sí hay que hacer la división. Supongamos, perdón, que la razón sea 5. Entonces sería 5 menos 1. Y 5 menos 1 es 4. No es lo mismo tener esta cantidad dividido entre 1, que da lo mismo, tener esta cantidad dividido entre 4, que da otra cosa. Entonces por eso es que hago la división. Esto debe ser lo que está en el libro. Este debe ser lo que está en el libro. Pero de todas maneras ya voy a revisar. A ver, si me equivoqué, se equivocó el libro. Fíjense, sí da 98.301, pero hay un error en el libro. Ahí me lo corrigen, mis niños. Me imagino que por tipeo, por hacerlo rápido, ellos colocaron que 2 elevado a la 15 menos 1, por eso es que a mí me gusta hacer todo por paso, 2 elevado a la 15 menos 1 multiplicado por 3, ellos colocaron aquí que eso le da 115,89. Eso es falso, porque nosotros lo demostramos aquí que eso da 301, perdón. Porque al dividir eso entre 1, si es esa cantidad que dice el libro, que es 115,89, si ustedes dividen eso entre 1, jamás le va a dar esa cantidad que nos dio. Entonces, allí hay un error en el libro, por favor me lo corrigen. En la 1, 2, 3, en la tercera solución, ahí está el error.
Ahí no va 115,89, sino que va 98.301. Ahí va eso. Hay ese error en el libro. Todo lo demás está bien porque hasta el resultado está bien. Listo. Para la próxima clase nosotros vamos a hacer un ejercicio que tiene enunciado. Se los voy a leer porque ya no me alcanza el tiempo y la próxima clase lo vamos a analizar. Dice, una persona decide ahorrar su dinero en cuenta que genera un interés del 8% compuesto al final de cada año. La pregunta, si deposita al inicio de cada año un monto de $100, ¿cuánto dinero habrá ahorrado al 10º depósito? Este tipo de ejercicio también lo podemos resolver utilizando progresiones. Primero lo que tenemos que hacer es ver si es una progresión aritmética, una geométrica y llevarlo a que sea una serie, porque eso es lo que nos están diciendo. ¿Ok? Voy a ponerle esto, mis niños bellos, pequeños, para que usted le tome captura. Recuerde siempre de, en el libro, ese error, ponerlo allí que está mal, porque si no se puede malentender lo que está escrito en el libro. Me imagino que se copiaron de otro ejercicio. No sé, la imprenta hizo eso y por eso pusieron esa cantidad. Entonces, tómele captura a la clase del día de hoy. La próxima semana continuamos con este tipo de series con enunciados, que en el libro hay bastantes, con enunciados para que ustedes resuelvan y ahí resolvemos unos cuantos, ¿ya? ¿Listo, mis niños? Bueno. Deseo que tengan, mis niños, un excelente día, un excelente fin de semana. Ya nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho, pórtense bien. Que Dios los bendiga, mis niños. Chaito. Amén. Chao, mis niños bellos, cuídense. Chao. Chao, mis niños, cuídense mucho.